primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes en nombre de Agaete Espacio Web, ¿no?, a la que represento, y agradecer a todos ustedes por su asistencia, sin lugar a dudas, a los candidatos, a los que luego enumeraré, al Ayuntamiento y en especial a su alcalde, don Ramón, por la colaboración que ha tenido para la celebración de este evento, y al presidente del casino y su junta por cedernos estas instalaciones para llevar a cabo este debate. Antes de presentar a los candidatos a la presidencia del Cabildo y para centrar el debate, quisiera hacer una pequeña reflexión para cómo se va a realizar el acto, cuál es el motivo del acto, que casi todos ya lo conocen, y el desarrollo final. Como ustedes saben, Agaete a lo largo de su historia ha vivido con distintos problemas, y hoy vive pues con un doble problema. El primero es la construcción del llamado macromuelle, que tiene una gran contestación social, y el otro es la conexión de la carretera, de la segunda fase de la carretera de la aldea y su paso por el pueblo. Este paso puede presentar problemas al entramado urbano, porque incluso puede dejar aislado a un núcleo poblacional como es el núcleo de Las Nieves, el puerto de Las Nieves, según la elección que se tome. Igualmente también puede tener incidencia en la conexión con la circunvalación del casco y su conexión con el valle. Con respecto al debate, cada candidato va a tener 5 minutos para exponer su postura sobre la carretera, y una vez que se hayan consumido los 5 minutos por cada uno de los candidatos, tendrán otros 5 minutos para exponer su posición respecto del muelle. Y al final, para las preguntas, verán que en la silla hay una serie de hojas, porque las preguntas, para ser más eficaz el debate, lo vamos a hacer por escrito. Yo les pido dos cosas. Primero, que las preguntas las separen, las que vayan a hacer sobre la carretera, porque haremos primero el primer bloque sobre la carretera, y luego sobre el muelle. Que sean muy concisas, por favor, y que sea con letra clara para poderlas leer. También a los ponentes les ruego que también sean concisos en sus respuestas para hacer un debate más ágil. Y lo único que pido, me imagino que por parte de los ponentes habrá ideas que muchos de ustedes no comulguen con ellas. Pero yo desde aquí apelo al respeto que han presidido siempre estos debates, que se respeten las ideas, porque justo de la contraposición de las mismas, sin ruido, porque el ruido no conduce a nada, sino con mesura, y intercambiamos posturas para buscar la mejor solución. Y sin más preámbulos, voy a presentar a los candidatos. Hemos elegido en orden de intervención por el número de votos que se obtuvo en el Cabildo en la legislatura anterior, y por lo tanto la primera palabra la tendrá Inés Miranda, que viene en representación de Nueva Canaria y en representación del candidato al Cabildo, Antonio Morales, que no asiste. La segunda intervención sería por parte del PP, que ha disculpado su asistencia, aunque en la disculpa ha presentado una serie de reflexiones que yo leeré. Son reflexiones del PP, yo lo único que hago es leerlas. En el tercer punto, en la tercera intervención, será por parte del PSOE, don Luis Ibarra. En cuarta posición, doña Concepción Monzón, de Podemos.
En quinta, don José Miguel Bravo de Laguna, por Unido Gran Canaria Coalición. Y en sexto lugar, Ruimán Alexander Santana por Ciudadanos. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a Inés, que tiene 5 minutos para exponer la postura de Nueva Canaria sobre la unión de la carretera de la aldea con la Gran Canaria 2. Pues muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a Espacio Web por el esfuerzo que ha hecho y por este encuentro para poder debatir sobre dos temas tan importantes para nuestro municipio. Buenas, alcalde. Y en primer lugar, bueno, también disculpar la ausencia de Antonio Morales, que como saben es nuestro candidato a repetir en el Cabildo de Gran Canaria, y no es que no haya querido venir, sino que cuestiones de agenda han impedido que esté aquí, pero sí que queremos estar siempre pendientes en todos los foros a lo que se nos invita y en el que se discuten cuestiones tan importantes para la ciudadanía. Con respecto, para no agotar mi tiempo, con respecto a la carretera de la aldea y el paso o cómo va a ser su entramado a través de nuestro municipio, del municipio de Agaete, Nueva Canaria lo tiene bastante claro. Nosotros, desde la consejería que también dirijo, desde Política Territorial, hemos elaborado un plan estratégico de desarrollo del municipio que es participativo, que como saben fue presentado el pasado día 9 del presente mes, donde se contó. Uno de los objetivos básicos de ese plan era contar con la opinión de la ciudadanía y ver qué Agaete era el que queríamos ver reflejado a través del planeamiento, y que la ciudadanía fuese una parte importante en la construcción del planeamiento. Y desde luego nos encontramos en este punto en concreto con un problema muy serio, que es el que ahora mismo tenemos, que Agaete es interrumpida, es cruzada por una carretera, y con una carretera que no es comarcal, y confluyen diferentes entramados en nuestro municipio. Por un lado tenemos carreteras que son de carácter insular, por otro lado tenemos carreteras de carácter municipal y carreteras y vías que son de carácter autonómico. Lo importante para nosotros, y así quedó reflejado en el plan estratégico para la ciudadanía del municipio y la región de Nueva Canarias, es que invirtamos la pirámide, es decir, que lo importante en el entramado de esta conexión de la movilidad en el municipio sean las personas y no sean los vehículos. Ahora mismo nos encontramos que lo prioritario en esta pirámide es el barco y todo lo que conlleva. El barco, es el traslado de mercancía, posteriormente el traslado de personas, luego los vehículos, y en un último lugar se sitúan las personas. Lo que resultó de este plan, y lo que nosotros entendemos que es coherente, es que se invierta la pirámide, que sean lo primero las personas y el resto pues en orden descendiente. ¿Qué implica ello? Implica que la carretera que debe cruzar nuestro municipio no acaba, o la carretera de la aldea no acaba justo en la entrada de Agaete hacia la aldea, sino justo en la entrada de Agaete viniendo desde Las Palmas. Y ese entramado es el que tiene que resolver el gobierno de Canarias a la hora de presentar, de resolver, valga la redundancia, esta carretera. Pensamos que tienen que, y así quedaron plasmados en nuestro plan, tienen que resolverse diferentes cuestiones, no solo la carretera como tal, como una vía de conexión o de movilidad que nos conecte, sino tienen que resolverse otros parámetros que den calidad de vida a la ciudadanía. Por eso, una de las propuestas que tuvo bastante aceptación es el semisoterramiento de parte de la carretera, de manera que ese presunto puente que parece que está anunciado, porque no conocemos el proyecto concreto que tiene preparado el gobierno para el cruce por nuestro municipio, bueno, pues que desaparezca y que sea, pues como estamos viendo en estas imágenes, esa posibilidad de soterramiento, con lo cual aprovecharíamos perfectamente lo que es la superficie, daríamos ocuparía el lugar esencial
las personas, y además se cumplen otros parámetros de bienestar social, como es el de ruido, como es el de conectividad, como es el de podernos conectar, y desaparecería esa idea tan repetida de que en la Agaete ir a comprar el pan muchísimas veces es una cuestión de jugarse la vida al cruzar. ¿Ya estoy hablando? Al cruzar una vía. Bueno, luego podemos seguir. Vale, luego con la pregunta ya nos responderá. Respecto al Partido Popular, como les digo, el alcalde de San Bartolomé, que es el candidato del Partido Popular al Cabildo, se excusa porque tiene hoy un acto en el Carnaval Internacional de Maspalomas, puesto que todavía sigue siendo alcalde de ese municipio. Y manda una carta en la que dice, después de las disculpas y de agradecer la invitación, dice: no obstante, me gustaría trasladarle a través de estas líneas algunas consideraciones sobre los dos proyectos objeto de debate. En primer lugar, señalar que si bien el debate público y la participación ciudadana deben ser elementos a tener siempre en cuenta en la toma de decisiones políticas, las posibles alegaciones, modificaciones u objeciones a ambos proyectos se debían de haber planteado en el periodo de exposición pública anterior a la adjudicación definitiva de los mismos. Con carácter previo al fondo del debate, me gustaría resaltar que basta con tirar de hemeroteca para percatarse del cambio de posición expresado por formaciones como PSOE, Nueva Canaria o Podemos, que hasta hace muy poca fecha alababan las bondades de ambos proyectos e incluso animaban a las sociedades a asumirlas como propias. Un giro que solo se puede explicar por puro interés electoralista. Hay que tener en cuenta asimismo que, como señalé anteriormente, que la ejecución de los dos proyectos ya han sido adjudicados por la Administración Pública, en este caso el Gobierno de Canarias, una cuestión no menor al tratarse de fondos públicos. Sin olvidar también que la paralización de ambos proyectos conllevaría una penalización económica como mínimo del 6% del importe total de la adjudicación, con el consiguiente perjuicio para el interés general. Por todo ello, mi compromiso como candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria pasaría por analizar con mayor profundidad la repercusión social y económica de ambos proyectos y proponer, si se estima necesario, y siempre desde el consenso, todas las propuestas que se puedan trasladar desde los diferentes sectores o colectivos ciudadanos, posibles modificaciones sujetas a dos parámetros insoslayables. Primero, la adecuación de las posibles modificaciones que se puedan proponer a las motivaciones medioambientales que deben regir cualquier actuación o procedimiento administrativo de esta naturaleza, tal y como reclama la inmensa mayoría de la sociedad gran canaria, y dos, que la repercusión económica de las modificaciones que se puedan acordar para ambos proyectos de forma individual no superen en ningún caso el 10% del importe total de la adjudicación de cada una, pues de superar dicho tope obligaría a iniciar de nuevo todo el procedimiento administrativo. Les saluda atentamente Marco Aurelio Pérez Sánchez. Como habrán visto, no he cumplido ni los 5 minutos y le paso la palabra a don Luis Ibarra, candidato a la presidencia por el PSOE. Muchísimas gracias, Aníbal, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en Agaete, es un placer. Comenzaremos con la carretera, habrá tiempo para hablar del muelle. La carretera, lo principal es el buscar el consenso de la ciudadanía. La ciudadanía se está posicionando claramente, que entiende que tiene que ser una carretera que tendrá que ir soterrada para mejorar la accesibilidad de todos los habitantes de Agaete. Yo creo que los objetivos de los próximos años es claramente la mejora de la calidad en todo lo que son nuestros pueblos, en nuestro entorno rural, y tenemos pues simplemente buscar el consenso. Es una obra que ya se ha adjudicado, como se ha comentado, a través del convenio de carreteras que firmó el Partido Socialista, y por lo tanto se puede hacer un modificado. La carretera de la aldea, creo recordar que se adjudicó finalmente, corríjame si me equivoco, en torno a 150 y pico millones de euros, puede ser aproximadamente.
Por lo tanto, cualquier tipo de modificado que no llegue a 15 millones es simplemente cuestión de proponerlo a la Administración del Estado y aprobarlo, ¿no? Por lo tanto, es un tema menor, que es fácil de conseguir siempre que esté recogido en el Plan General de Ordenación Urbana, que así está recogido desde hace ya más de 15 años, y por lo tanto es consensual. Esa es la palabra clave, ¿no? Es difícil entenderlo, pero yo creo que con un trabajo entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias es fácil conseguir que esta carretera se deprima, sobre todo porque tenemos tiempo, tenemos 5 años hasta que se termine la obra, y la obra va a empezar por la zona de la aldea, tenemos el dinero y lo único que falta es el consenso. Por lo tanto, yo creo que si Agaete quiere este proyecto, el cual es obviamente bastante lógico, pues adelante, que sea una realidad. Bueno, gracias Luis por la brevedad y por la concepción. Ahora tiene la palabra María Concepción Monzón Navarro de Podemos. Muchas gracias. Yo me voy a poner de pie si me lo permite, porque así lo veo y ustedes me pueden ver mejor porque estamos un poco bajos. Simplemente, primero darles las gracias por la invitación de estar aquí, agradecerles a todos y a todas que estén aquí presentes. Teniendo las fiestas que tienen fuera, creemos que evidentemente estos son dos temas importantísimos para el municipio y de ahí la importancia de que estén todos ustedes aquí. Desde luego con el tema de la carretera, yo no quiero tampoco extenderme ni seguir o ahondar más en las cuestiones técnicas que se han hablado sobre este tema, pero es evidente que en todas las obras que son necesarias, como es necesaria una carretera, lo que hay que buscar es el equilibrio, donde ese medio que necesitamos para acceder, para movernos, sea además compatible con la vida, la urbe en el municipio de todos los habitantes de Agaete, de toda la gente que les visita, y que sea una ciudad amable, una ciudad donde sea agradable vivir, como decían antes, que no se tenga que cruzar una carretera que puede tener un tránsito importante de vehículos cuando tienes que ir a comprar el pan, cuando tienes que ir a la farmacia, cuando tienes que vivir en este municipio. Por lo tanto, desde luego del grupo de Podemos tenemos clarísimo que es una obra que es de sentido común, que ahora habrá que analizar cuál es el proyecto exacto dentro de ese plan estratégico territorial que explicaba la ponente de Nueva Canaria, cómo se traduce en ese proyecto para saber los costes, para que podamos entrar en ese 10% de la modificación del proyecto y se pueda realizar al final para que evidentemente, como decíamos, las obras necesarias lleguen a ese equilibrio entre la vida de las personas, cómo nos movemos, cómo estamos y realizamos nuestra vida en los municipios, y aquellas infraestructuras que son necesarias no solo para conectar al municipio, sino a los municipios colindantes. En este caso, evidentemente, esta red de carretera, la carretera de Aldea, es una carretera necesaria y, como todos sabemos, ha sido también una lucha intensa en que los convecinos de este municipio tengan una carretera digna y que no se jueguen la vida muchas veces cuando sobre todo está el mal tiempo, y supongo que ustedes que son vecinos habrán vivido muchas veces, también habrán sufrido los cierres de carretera y el aislamiento muchas veces que tienen pues nuestros convecinos de la aldea. Simplemente no extenderme mucho más, sino decir que evidentemente ese apoyo tiene que estar y que al final lo importante muchas veces es sobre todo la participación. Es verdad que hay, el proyecto no lo conocemos, pero que además nosotros para venir a esto hemos intentado buscar ese proyecto y no ha habido manera de encontrarlo. La página web del Gobierno de Canarias no está, te da error, y no hay manera de poder conocer el trazado más que en algunas fotos que hemos encontrado y un poco la explicación que hemos encontrado en los mapas de ahora. Con lo cual, sobre todo, transparencia, que es lo que tiene que haber en cualquier obra pública que se quiera realizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale la pena moderar esto porque todo el mundo se atiene al horario, y le paso la palabra a José Miguel Bravo de Laguna, que es candidato por Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria. Yo voy también a ponerme de pie como Concha, pero voy a poner esto delante porque estoy acostumbrado como parlamentario a hablar desde una tribuna y entonces hablo con más comodidad así. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias también por la invitación que se me hace para participar en este debate, que tiene sin duda tintes preelectorales. Por eso, al tener tintes preelectorales, no comprendo la ausencia ni del actual presidente del Cabildo ni del candidato del Partido Popular, porque parece que no les interesa demasiado un tema que es extraordinariamente importante. A mí lo de los problemas de agenda no me vale, porque este no es un tema que se haya improvisado antes de ayer para ahora, sino que lleva días, y por tanto las agendas hay que adecuarlas para estar en los sitios que correspondan, por complicados que puedan ser los debates.
Yo antes, y voy a intentar también ajustarme al tiempo, por supuesto, pero antes de hablar concretamente de la carretera de aquí de Agaete, o el paso de la carretera por Agaete, o del muelle, quisiera decirles en 2 palabras cuál es mi concepción, que refleja a su vez mi posición con respecto a este tipo de infraestructura. Yo estoy defendiendo en esta campaña preelectoral lo que yo denomino la isla del sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo. Mi análisis es que Canarias en su conjunto y Gran Canaria, o en los próximos 10 años, avanza de manera muy importante en renta por habitante, o seguiremos teniendo bolsas de paro y de pobreza insoportables. Ese es mi planteamiento. Lo fue cuando fui presidente del Cabildo y lo sigue siendo ahora que he estado 4 años en la oposición. Es la primera vez en la historia democrática de Gran Canaria que un expresidente se ha mantenido en la oposición en el Cabildo y aspira de nuevo, en su caso, a ser reelegido. Nosotros tenemos una renta en Canarias de 20.000 euros por habitante. Sabemos que estas rentas no es que todo el mundo tenga 20.000, sino que unos tienen 100 y otros tienen mucho menos. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues ir a rentas de en torno a 30.000 euros por habitante en los próximos 10 años, porque si no nos quedaremos absolutamente retrasados, no solo con respecto a la media europea, sino con respecto a la media nacional, a la media española. Y por tanto hay que impulsar la isla. Esto significa, porque algunas veces me lo han dicho, que sí a todo, ¿no? Yo tengo algún ejemplo que puedo dar. Yo me opuse a la edificación que se pretendió en el oasis de Maspalomas, y bien claro que lo pagué políticamente hablando. ¿Por qué me opuse? Porque era una obra absolutamente, digamos, innecesaria en la isla de Gran Canaria y que agredía sinceramente a un entorno único que el único oasis que hay en Europa, charcas, dunas y palmeras, no hay en toda Europa ni en todo el archipiélago canario algo como aquello. Por tanto, yo creo que hay que ser naturalmente selectivos con respecto a las obras que se realizan. Dicho esto, también tengo acreditado que yo defendí siempre la llamada carretera de la aldea, que en realidad no es una carretera de la aldea, es la carretera de Agaete a la aldea, el tramo ese que tiene unas especiales dificultades, como todos sabemos, históricas desde todos los puntos de vista. Y por primera vez también en la historia de Gran Canaria propuse la prefinanciación de la carretera con fondos del Cabildo. Yo, por ejemplo, critico que en estos momentos el Cabildo de Gran Canaria, tengo aquí seguramente una consejera que luego aprovechará para decirme otra cosa, no debe tener 500 millones de euros en los bancos. No me vale la regla de gasto, que no me lo puedo gastar, no. Hay parte que se puede gastar y que no se gasta. Entonces hay que invertirlo, hay que utilizarlo adecuadamente en Gran Canaria. Y yo lo propuse en época de mayor crisis económica y con menores recursos para prefinanciar la carretera de la aldea. Y aquellos 15 millones que ofreció el Cabildo de Gran Canaria además sirvieron de estímulo a otras administraciones para poner en marcha la finalización de la primera fase de la carretera de la aldea y ahora estamos en la segunda fase. Dicho esto, soy partidario también de terminar y culminar la segunda fase de la carretera de la aldea, que es la que ahora acaba de adjudicarse. Si se pueden introducir mejoras y modificaciones que efectivamente dentro de los parámetros legales, perfecto, estoy de acuerdo. Porque ese planteamiento es, hágase la carretera, pero hágase en las mejores condiciones posibles para los ciudadanos de Agaete. Me parece perfecto. Y por tanto, mi grupo apoyará esa modificación si es factible, insisto, para no impedir la obra, porque podemos encontrarnos con que lo mejor es enemigo de lo bueno y que al final nos quedemos sin ni lo mejor ni lo bueno, sino una vez más parados. Porque para mí Gran Canaria ha tenido un problema en los últimos 15-20 años, que muchas veces hemos parado el desarrollo, el avance de la isla de Gran Canaria, lo hemos parado los propios Gran Canarios. Y por eso estamos hoy como cuarta isla en Canarias en renta por habitante. Y esa dinámica tenemos que cambiarla. Y ese es mi planteamiento. Muchas gracias, José Miguel. Y por último, pero no por eso menos importante que el otro, le toca la actuación a Ruimán Alexander Santana Hernández, candidato a la presidencia por Ciudadanos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir aquí. Voy a intentar ser lo más directo posible porque creo que el tiempo de ustedes es muy valioso y no voy a rehuir ninguno de los dos temas, ni el macromuelle ni el tema de la carretera de la aldea. Sinceramente yo creo que tienen en Agaete una oportunidad única de cambiar el modelo que tienen en Agaete actualmente. Yo he vivido en Agaete y sé lo que es ir a la salina a través del barranco,
sé lo que es ir al Puerto de las Nieves caminando por la carretera. Agaete lamentablemente no tiene unas dotaciones adecuadas para las personas. Está ideada, como bien decía Inés, para sacar el transporte tanto de mercancías como de personas que vienen a través del barco de Fredolsen, y no está pensada, no está ideada urbanísticamente como un modelo para los ciudadanos. Nosotros, lo tengo que decir con franqueza, estamos a favor de cualquier infraestructura que pueda mejorar el tejido socioeconómico. La cuestión es que en este caso, la carretera entendemos que sí mejora el tejido socioeconómico, es una reivindicación histórica del pueblo de la aldea y es necesario el transporte para conectar lugares y para el desarrollo de las personas, pero en cambio tenemos nuestras dudas con el macromuelle, evidentemente. Sinceramente no vemos un modelo de Agaete que pase por tener un muelle más amplio y un muelle en el que, si quieren un muelle amplio para el transporte de mercancías, necesariamente tendrán que poner en la proximidad un polígono industrial. No es, sinceramente, repito, el proyecto que nosotros... Yo me gustaría que te ciñeras al tema de la carretera, porque del muelle vamos a ver después. De acuerdo. Lo digo por... Más tiempo tengo, así me puedo extender la carretera. Lo bueno que creo que tiene Agaete en este caso para la carretera es que el proyecto resuelve el encuentro con el municipio de Agaete, pues cerca de la Casa de los Tres Huevos, un poquito más arriba, y el enlace bastante malo. Entonces necesariamente ese enlace va a tener que ser modificado. Discrepo con lo que manifiesta Marco Aurelio y el compañero también Ibarra, porque la adjudicación se efectuó bajo la ley nueva, y la ley nueva incluso permite modificaciones de hasta un 50%. Eso es una oportunidad, repito, creo que muy importante para el municipio de Agaete, porque el hecho de que el convenio de carreteras que se haya firmado por 1.200 millones, y el hecho de que existan muchos proyectos que están dentro de ese convenio de carreteras que no tienen proyectos actualmente, o que son obras que están auténticamente enfangadas, va a permitir que el convenio sea materializado con o en favor, mejor dicho, de la carretera de la aldea Agaete. Entonces ahí va a haber una posibilidad económica muy grande para resolver de la manera que se considere más adecuada. Y yo entiendo, o por lo menos así lo entendemos desde nuestra formación, que la mejor fórmula de resolver ese enlace es buscar alguna vía, que puede ser el soterramiento, por ejemplo, o cualquier otra, que permita que no queden los núcleos urbanos de Agaete totalmente separados. Hoy vemos las Nieves está a un lado, la urbanización del Palmeral está a otro, las Candelarias están en otro punto, y difícilmente se puede conectar andando con dotaciones públicas adecuadas, suficientes, esos núcleos urbanos. Por esta razón entendemos que tenemos que aprovechar esa bolsa económica que tiene el convenio de carretera, porque toda aquella que no se materialice va a ser devuelta evidentemente al Estado. Pues muchas gracias, Román. La verdad que felicito a todos los intervinientes por cumplir con el tiempo acordado. Les recuerdo que ya las preguntas sobre la carretera las pueden formular Ofelia Quesair, las puede recoger para luego, al final de este debate, hacérselas a cada uno de los candidatos. Tengo que decir una cosa: el señor alcalde tiene que ausentarse dentro de un poco, no es que se aburra, sino que tiene la inauguración de un acto y por lo tanto tendrá que ausentarse para que lo sepan. Sin más dilación, le paso la palabra a Inés, otros 5 minutos, Inés, para hablar de ese famoso muelle, que tanto mal de cabeza nos trae a todos. Un poquito, sí. Gracias. Bueno, no voy a invertir los 5 minutos en contestarte, querido José Miguel, ya lo haré después. Pero porque no coincido contigo mucho de lo que has dicho, en casi nada. Vamos a ver, en cuanto a la construcción de esa obra del muelle de Agaete, la postura de Nueva Canarias está clara, lo hemos dicho de todas las maneras posibles. Inicialmente, nuestra agrupación, Alpa Nueva Canaria en Agaete, ya desde el año 2011, venía exigiendo la consulta y la información del proyecto como vía de poder, para la redundancia, o conocer el proyecto por parte del pueblo, por parte de la población, y a la vez poderse pronunciar sobre el mismo. Y bueno,
La respuesta del Partido Popular en aquel momento fue absolutamente de no hace falta que el pueblo se pronuncie ni que conozca el proyecto. En el 2014 lo volvimos a presentar y exactamente lo mismo, ni proyecto ni consulta. En este mandato, el Cabildo lo que ha hecho es apoyar no solo la postura del Ayuntamiento, que es clara y contundente, empezó solicitando una consulta y ante tanta negativa por parte de la Administración estatal y la Administración autonómica, el Ayuntamiento, y no el Ayuntamiento, el pueblo ha tomado una decisión, se ha manifestado a la población diciendo que no quiere un muelle, una ampliación, una obra, un macro muelle, llamémoslo como queramos, que no se justifica per se, que no están ni claros los datos, ni los argumentos, ni por otro lado se ha explicado, ni se ha justificado, ni mucho menos se ha convencido a ningún habitante de este municipio sobre la necesidad de cambiar, de modular nuestro paisaje a las puertas de un ámbito de protección tan importante como tenemos en nuestra isla. No queda de ninguna manera justificado. Tampoco aquel cuento de la lechera de que el actual muelle iba a significar la riqueza absoluta para el municipio se ha verificado de ninguna manera, y ya los hechos nos remitimos. Y entonces alguien sí, antes de que me lo pregunten, ya lo digo, nos dirá tanto a nosotros, Nueva Canaria, como al Partido Socialista, ¿por qué hemos cambiado de opinión? Pues sencillamente porque hemos atendido a la ciudadanía, porque hemos visto que hay un proyecto que no se justifica, y estando de acuerdo con la necesidad de un desarrollo sostenible, de un desarrollo y de una infraestructura que sí que son necesarias, la conexión es necesaria, la movilidad es necesaria, pero tiene que estar justificada, y desde luego no estamos de la mano del desarrollismo. Por lo tanto, el Cabildo de Gran Canaria sí lo ha dicho en pleno, contando con la oposición, tanto del Partido Popular como de Unidos y de Coalición Canaria, ha manifestado que no queremos esta obra y que queremos una obra que en todo caso satisfaga las necesidades del municipio. Volviendo a este plan estratégico que estamos viendo aquí, se estudió, se debatió y se habló y se oyó a la población, a quien quiso participar, que fue bastante amplia la representación, sobre cómo queríamos ese muelle o ese litoral, porque el estudio fue del litoral. Y bueno, hubo diferentes posturas, desde la mayoritaria, que era la desafectación comercial del muelle, de manera que el pueblo colonizara ese muelle, desde la colonización parcial ante esa futura obra, y que parte de esa obra fuera exclusivamente para el municipio, y luego estaba pues la que fue rechazada mayoritariamente, o sea, no hubo nadie que la apoyara, que es la que parece que se nos quiere imponer de sí o sí un macro muelle, o digo, llamémoslo como lo llamemos. La postura de Nueva Canarias, insisto, igual que la postura del PSOE, no es que haya cambiado, es que ante la situación que tenemos y ante la no justificación de esa obra, ni para el pueblo de Agaete, insisto, ni para la comarca, es absolutamente de apoyar a lo que pide la población, no solo ya la ciudadanía de Agaete, sino a la ciudadanía de toda Gran Canaria, y a las hemerotecas nos remitimos. Por lo tanto, creo que está más que justificada, clara y de convencimiento nuestra postura. Eso es lo que hemos defendido y eso es lo que seguiremos defendiendo. Si quieren, luego en el debate podremos hablar bueno, nosotros no tenemos, y voy terminando, representación nosotros en Nueva Canaria en las instancias europeas, en el Parlamento Europeo, si la tienen otros partidos, como el Partido Socialista o el Partido Popular, y nos hemos llevado una sorpresa ante esta iniciativa que felicitamos del colectivo que está defendiendo el no al macromuelle, de asistir al Parlamento Europeo a hacer esta acción de lobby, y que bueno, se han encontrado con que no está justificada la obra, lo cual, bueno, deja de ser una sorpresa. Eso a mayor abundamiento del desconocimiento que tiene este municipio por parte del promotor de la obra, de explicarlo y de convencer, por lo menos de intentar venir aquí y decir, oigan, esto es lo que queremos hacer. Ni siquiera eso. Estamos a favor de las conexiones, estamos a favor de un estudio de movilidad que en este municipio es esencial, porque es el único municipio de Canarias, creo, que además sin compararlo es imposible. Pero ya se acabó el tiempo, Inés. Muy bien. Hay que respetar los tiempos. Como en este punto el PP no se manifiesta,
le paso la palabra a Luis Ibarra, representante del PSOE, como ustedes saben. Bueno, en este caso yo creo que la postura del Partido Socialista es muy clara. Yo he tenido la posibilidad de ser presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en los últimos 7 años, del 2011 al 2018, y he intentado convencer con éxito a mis compañeros de que esta obra es completamente innecesaria, pero yo creo que los debates son mucho más sencillos de lo que a veces hablamos, ¿no? O sea, cuando uno se plantea hacer un muelle, lo que primero tiene que saber es si va a haber tráfico necesario para hacer el muelle. Un tema es la contestación social, pero después también hay que ver la realidad económica, porque las obras en sí mismas no generan mayor actividad económica. Y en cuestión de muelle nos encontramos con muchísimos errores del gobierno de Canarias promoviendo grandes infraestructuras portuarias que no han servido para nada. Y prácticamente cada isla ha querido tener un ejemplo. Tenemos Tazacorte en La Palma, tenemos Gran Tarajal en Fuerteventura, tenemos el muelle de Arrecife, que cada vez lo hacemos más grande y tiene el mismo movimiento que hace muchísimos años. Y bueno, tenemos aquí también Arinaga, que está costando muchísimo ponerlo en valor. Y el muelle de Agaete sería un ejemplo similar. El muelle de la Luz creció hace una serie de años con una actividad que Naviera Armas se ha posicionado para tener embarcaciones rápidas con Santa Cruz de Tenerife, y por lo tanto todo el tráfico de la zona desde Las Palmas de Gran Canaria hasta San Bartolomé pues coge generalmente los fast ferries desde Las Palmas de Gran Canaria. Hemos visto esto, la realidad es que desde junio del año pasado, porque es verdad que el debate económico se distorsiona con la subida de la bonificación del transporte, pero bueno, desde junio del año pasado todos los meses ha habido menos tráfico en el muelle de Agaete en cuanto a personas, excepto en noviembre y en diciembre del año pasado, que es justo cuando Naviera Armas pues abandona ligeramente la ruta desde Las Palmas porque tuvo un accidente. Ahora pues tenemos que esperar, no sé por qué, porque el gobierno de Canarias no saca la cifra mes a mes, sino que espera tenerla cada 3 meses y la publica pasado el trimestre. Dentro de 20 días o aproximadamente un mes veremos las nuevas estadísticas, pero ya verán ustedes que seguirá bajando y por lo tanto no hay actividad económica. O sea, la población no crece, no vas a tener más tráfico de pasajeros, la actividad de movimiento de mercancía lleva 15 años más o menos estancada, los vehículos industriales, y por lo tanto la postura es decir que no a un muelle que no ha generado actividad económica, porque un muelle en sí mismo es una vía de comunicación. La población de Agaete desde el año 96 no crece, y también tenemos ejemplos de que un muelle puede reducir la actividad económica de un pueblo, y yo siempre lo he manifestado. Órsola es un pueblo del norte de Lanzarote que desde que se amplió el muelle de Órsola y las conexiones con La Graciosa son cada media hora, de ser un pueblo que venían los turistas a visitar y que había 15 restaurantes, ahora solamente quedan 3. Por lo tanto, cuidado con todas esas visiones de que las grandes infraestructuras siempre generan economía. Si no hay un sector empresarial que lo apoye claramente, la verdad es que es una obra absolutamente innecesaria. Gracias, Luis. Le paso la palabra a María Concepción Monzón, de Podemos. Gracias. Bueno, con respecto a esta obra ya se han dicho muchas cosas, pero a mí me gustaría destacar 2 de ellas importantes. La primera de ellas es la participación ciudadana sobre esta decisión. Antes hablábamos de la carretera y ven, ahí tienen un tablón los mapas. Cuando hablamos de obras públicas, la complejidad de entender los proyectos, la complejidad de entender las memorias que explican para qué son esos proyectos de la mayoría social, de todos y cada uno de nosotros, hace que la participación ciudadana muchas veces sea ineficaz. Es decir, una exposición pública, antes se leía un comunicado del candidato, ahora actualmente alcalde de San Bartolomé de Tirajana por el Partido Popular, y es que comentaba que es que la obra tenía que haber separado en la exposición pública. Posiblemente, si la ciudadanía hubiera conocido bien el proyecto, porque se lo hubiera explicado, supiera qué significaba ese proyecto, posiblemente ya hubiera habido una respuesta ciudadana en ese momento. El problema es que
no se puede circunscribir la participación ciudadana a una exposición pública de proyectos complejos, de leyes y de normas y proyectos complejos. En su mayoría de los casos suele ser así, nos pasó también con la ley del suelo, y que al final esperen que cualquier ciudadano sea capaz de entender todo y sea capaz de hacer alegaciones para modificarlo. Eso no es la participación ciudadana, y eso es lo primero que quería dejar claro para cualquier obra. Hablábamos antes de las necesidades, aquí se han hablado obras que sean necesarias o no sean necesarias, qué objetivos debe cumplir, y nos preguntamos, ¿esta obra es necesaria? ¿Qué objetivos quiere cumplir este proyecto del muelle de Agaete? Es que no entendemos qué es lo que quiere cumplir, porque que realmente, además, cuando hablábamos de la transparencia en estos días, yo actualmente soy diputada del Parlamento de Canarias, y precisamente en el último pleno volvíamos a hablar de este proyecto, y volvíamos a hablar con el consejero de Obras Públicas, que volvía a mentir en sede parlamentaria, primero porque decía que no iba a haber muelle deportivo, que no había, cuando el proyecto claramente habla de muelle deportivo. Parece que en Canarias el modelo de desarrollo en toda la costa es el de hacer muelle deportivo, de que se habla también justificándolo por el tema de que tiene que haber competencia entre las navieras que ahora mismo operan en el puerto, pero eso no significa que se tenga que ampliar, eso se tiene que coordinarse los horarios para que las empresas puedan atracar y puedan maniobrar dentro del mismo puerto, lo que tal, vemos muchas excusas. A nivel económico, además, hay un informe del Consejo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que además dice que económicamente no es viable, pero es que no solo tenemos, por lo tanto eso significa que si no es viable, el coste de tener esa obra una vez que se haga va a ser de todos y cada uno de nosotros. Pero el coste no solamente es económico, hay un coste social, hay un coste de sostenibilidad medioambiental, porque nosotros cada vez tendemos a que nuestras islas, a que nuestros territorios sean diferentes al desarrollismo que ya hemos sufrido y que ya conocemos y del que hemos tenido que aprender. Y que yo creo que en este caso el municipio de Agaete es un municipio único, que ha sido capaz de mantener su identidad totalmente identificable dentro de los municipios de Canarias, y que precisamente el atractivo que tiene este municipio es su naturaleza, es la capacidad que tiene en su paisaje y en su costa. Por lo tanto, se dice esa frase manía, pero yo quiero repetirla, que ya perdimos el sur y ahora lo que no podemos hacer es perder el norte. Por tanto, esta obra evidentemente hay que pararla, y para eso hay que seguir con la presión ciudadana, porque siempre la presión popular y el que todos y todas unidos seamos capaces de frenar esa obra es la fuerza que vamos a tener para poder pararla. Incluso se habla, y termino ya rápidamente, el coste que pueda tener parar esa obra, ¿no? Es otra de las excusas que se pone, es que vamos a tener que indemnizar, pues posiblemente tengamos que indemnizar, pero yo me planteo que es que al margen de las mentiras, tenemos incluso con la financiación europea, que exista o no exista, y que esté aprobada o no, o que esté ya en este proyecto claramente decidido, es que el hecho, como decía antes, de que si nos cuesta un dinero pararla, más nos va a costar después mantener un proyecto inútil que además va a ocasionar un daño irreparable medioambientalmente y a los visitantes y a lo que es ahora mismo el municipio de Agaete, este macromuelle. Por tanto, desde luego de aquí las mociones, los que saben dentro de Salvar Agaete saben todas las mociones que se han presentado y todas las comparecencias que hemos hecho en las instituciones en las que estamos. Vamos a seguir trabajando en ello y animarles a seguir en la lucha, porque siempre lo que se dice, siempre las luchas que se paran, los que no hacemos, son realmente las que perdemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, los tres intervinientes anteriores me lo han puesto difícil. Vamos a ver, yo creo que aquí este debate a mí me está resultando ciertamente muy interesante, porque, insisto, plantea, yo creo que dos visiones de isla. Una visión es la que ha apuntado, por ejemplo, Luis Ibarra, porque nadie niega que vivimos en buena parte de las comunicaciones, del transporte, de tener las puertas abiertas, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Lo que se está discutiendo es si procede o no que se haga en Agaete o en otro sitio, y Luis apunta al puerto de la Luz. Y entonces ya para mí eso significa que desequilibramos completamente la isla. Es decir, el puerto de la Luz, tendríamos que ir a vivir todos allí a... Señores, por favor, les ruego el respeto, cada cual tiene el derecho a exponer sus ideas, y me gustaría que respondiéramos con el mismo respeto. Vamos a ver. Por favor. El puerto de Agaete, o el puerto de las Nieves, tiene una larga historia.
Fue creado por Juan León y Castillo a final del siglo XIX porque hacía falta un medio de comunicación en esta zona de la isla. La concentración de la actividad y la riqueza de la isla de Gran Canaria en los últimos 30-40 años se ha concentrado en el sur de la isla. Entonces, yo defiendo otra visión, que es el reequilibrio territorial. Yo ya sé que cualquier obra pública, una carretera, un hospital, un tanatorio, lo que se quiera hacer, siempre va a producir, cuando se hace, molestia, que la gente no quiere tener un hospital cerca, que la gente no quiere tener, eso es normal. Yo lo he dicho en todo momento, yo comprendo cuáles son las dificultades, los inconvenientes desde el punto de vista del ciudadano que ve cerca una obra, que no es una obra de creación de un muelle, por otra parte, porque el muelle está creado, fue en el año 95. Nosotros, desde la posición que mantenemos, hemos sido, creo yo, que coherentes con todo el planteamiento que han tenido todas las fuerzas políticas en Gran Canaria durante un montón de años. Don Luis Ibarra fue consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria entre 2007 y 2011. El Plan Insular de Ordenación del Cabildo, el PIO, está aprobado en 2004 y no se ha modificado para quitar de allí el muelle de Agaete, que está incluido como una zona y un puerto estratégico de la isla de Gran Canaria, como una puerta de acceso de Gran Canaria por la zona norte. Ahora, en los últimos meses, ha habido un cambio de posición. Yo respeto todas las posiciones y respeto naturalmente que el PSOE y Nueva Canarias, que han defendido en el Parlamento de Canarias que se reequilibren las inversiones en el archipiélago. Una de las cosas que yo señalé cuando entré en la presidencia del Cabildo, me di cuenta que el gobierno de Canarias durante los últimos 16 años había invertido 300 y pico millones de euros en puertos autonómicos en el conjunto del archipiélago. ¿Cuánto se había invertido en Gran Canaria? 9 millones, el 3%. Nosotros tenemos el 40% de la población de Gran Canaria. Y aquí se había invertido el 3% del dinero que se utilizó en toda Canarias para los puertos canarios. Y nosotros protestamos por ese desequilibrio. Y todas las fuerzas políticas apoyaron mociones y propuestas, tanto en el Parlamento de Canarias como en el propio Cabildo, para que se hiciera la obra del muelle de Agaete. Yo no he cambiado de posición, creo que es una obra necesaria y útil para Gran Canaria y que hay que hacerla de la mejor manera posible y afectando lo menos posible a los ciudadanos de Agaete, pero evidentemente es una necesidad de nuestra isla. Yo, mire, seguramente cuando un presidente de Cabildo en 1933, Manuel González Martín, compró los terrenos para el aeropuerto de Gran Canaria, lo compró el Cabildo y se lo cedió al Estado para que se hiciera el aeropuerto. Seguro que si en aquel momento se le pregunta a los vecinos de Telde y Ingenio si querían un aeropuerto, hubieran dicho que no, claro, es normal, es natural. Son los que padecen más la servidumbre, los ruidos, las molestias. También lo que les ha permitido un desarrollo económico de otra naturaleza. Mi posición es muy clara. Yo sé que muchas personas aquí no la comparten, pero permítanme que yo la explique y la defienda, porque es tan defendible como cualquier otra posición. La posición del sí es defendible y la posición del no también es defendible. Ojalá, yo prefiero equivocarme con el sí en este caso que equivocarme con el no y volver a parar la isla de Gran Canaria y el reequilibrio en la zona del noroeste. Esa es la posición que nosotros defendemos. Señores, por favor, gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra al Remán por candidato por Ciudadanos. Muchas gracias. Nosotros, como decíamos, estamos a favor de cualquier infraestructura que mejore el tejido socioeconómico. En este concreto caso, yo creo que se han dado tres datos que son muy relevantes, el resto de personas que han hablado antes de mí. Y es que efectivamente esto es una cuestión que está desde el año 2004. E indudablemente a lo mejor en el 2004 podría ser a lo mejor una infraestructura de estas características necesarias. Quizás no lo sabemos, ¿no? Lo que sí es cierto es que en la actualidad esos informes que han justificado el interés socioeconómico de esta infraestructura están completamente obsoletos. O sea, han pasado 15 años y la realidad socioeconómica de la isla es distinta. Entonces deberían de ser actualizados a los efectos de valorar si efectivamente hoy es necesario un puerto de estas características en Agaete. También creo que el reequilibrio de la isla, como plantea el señor Bravo de Laguna, pasa por valorar cómo queremos reequilibrar la isla. Y Agaete tiene su esencia, y sinceramente vuelvo a repetir, no creo que la esencia de Agaete y la riqueza de Agaete esté en crear un muelle
de esas características y en poner un polígono industrial al lado para abastecer, digamos, o ser centro de almacenamiento y distribución de ese muelle. Indudablemente a nadie se le escapa que el Cebadal es lo que es porque está al lado del Puerto de la Luz. Entonces yo sinceramente no veo un Cebadal en la bolsa de suelo que hay en la zona que está detrás del Puerto de las Nieves. Oye, es mi modesta opinión y es la que este grupo político defiende. Por esta razón nosotros lo primero que pediríamos es que se actualicen esos informes y probablemente esos informes van a tener como resultado lo que ha manifestado el señor Ibarra, es decir, que no hay un empuje socioeconómico necesario para dar a ese muelle la actividad que parecería indispensable para que fuera necesario ejecutarlo. Efectivamente, aquí opera Fredolsen, como todos saben, y hay barcos que se van prácticamente vacíos, tanto de transporte como de personas. Eso cualquiera que se suba al barco lo ve, ¿no? Además tenemos el Armas, que está en Las Palmas operando, y prácticamente tarda media hora más, y como efectivamente dice el señor Ibarra, todo el sector, vamos a decir, desde Arucas hacia Las Palmas, normalmente lo que va a hacer es acudir a utilizar ese medio de transporte en Las Palmas de Gran Canaria, igual que las personas del sureste que deciden no ir en avión sino en barco. Y ya para concluir, no voy a rehuir lo de la participación ciudadana. Yo creo que efectivamente hay que estar conectado con la sociedad para tomar las decisiones políticas, pero tampoco se pueden someter las decisiones políticas a estar preguntando persona a persona, porque eso es inviable, eso es imposible. Perdona. Con esto lo que quiero decir es que la política de los últimos años se ha caracterizado normalmente por crear proyectos, macroproyectos, para gastar dinero europeos, para gastar dinero, fondos de otros lugares e intentar invertirlos en la isla con independencia de que las obras fueran o no necesarias, ¿no? Porque al final, lamentablemente, las obras son generadores de dinero y de actividad. Por eso sinceramente creo que las decisiones políticas se tienen que tomar por las personas que hemos sido o que son elegidas por los ciudadanos, y luego tienen que responder, y la respuesta la tienen ustedes en las urnas. Ustedes, que son los que han puesto a los políticos que están, si creen que toman decisiones equivocadas, más que gritar, que es una alternativa, tienen la posibilidad de que cuando sean llamados a las urnas, ustedes sancionen esas decisiones que no les gustan, votando a otras formaciones políticas que toman decisiones que sí les gustan a ustedes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, repito el agradecimiento a los ponentes por su claridad y por atenerse al tiempo, puesto que hemos decidido que este acto dure 2 horas. A partir de ahora voy a realizar las preguntas a cada uno de los componentes de este acto, y me gustaría también pedirle a ellos también la misma concisión en las respuestas, para que podamos hacer ágil este acto. Voy a empezar por la carretera. En la carretera, la primera pregunta que tengo es: ¿qué medidas se han tomado para que la carretera provoque el menor impacto medioambiental? La pregunta no está dirigida a nadie en concreto, por lo tanto, cualquiera que tenga algún motivo para poderlo responder. Yo entiendo que si el proyecto ha sido aprobado, ha sido adjudicado, efectivamente ha superado todos los informes de valoración medioambiental exigidos legalmente y que favorablemente está aprobado. Lo que yo no conozco y no conocemos ni en el Cabildo ni en el Ayuntamiento es el desenlace de esa carretera en el municipio de Agaete, pero el resto está completamente aprobado, porque si no es imposible que caminara. Bueno, la segunda es: se habla mucho de la carretera a su paso por el casco. ¿Qué pasa con el resto? Barrio del Risco, Guayera, etcétera. No sé, yo no...
todas esas conexiones están ya previstas en el actual trazado, ¿no? Por lo tanto, ya eso ya está cerrado, ¿no? Ese debate. Sí, yo creo que además el debate, creo que además sobre todo por el plan estratégico que se hablaba antes, que se veía, estábamos hablando de cómo afectaba precisamente al paso justo por el municipio en el caso del casco, ¿no? Evidentemente la carretera, el segundo tramo afecta a todo el municipio de Agaete, pero específicamente en el tramo donde conviven los vecinos y donde estábamos hablando de cómo pudiera ir soterrado para evitar ese impacto de un tráfico de vehículos y también, por supuesto, sin la obra del macromuelle, el impacto que tiene también el tráfico desde el muelle a su paso también porque hablábamos del enlace de la aldea, pero evidentemente hay un impacto incluso, yo creo que en estos momentos mayor, sobre todo en épocas de gran flujo de verano, sobre todo cuando más se mueve la población en el ferry, cuando llegan los ferries aquí en Agaete, pues evidentemente sufren esa salida de vehículos del muelle, en el que también a lo mejor ese trazado habría que analizar ese proyecto, que no tiene nada que ver con tal, pero que tendría que estar soterrado también para evitar el perjuicio que se ocasiona a los vecinos de Agaete. ¿Considera ético que la carretera de la aldea sea una infraestructura más grande que cualquier carretera que une fronteras montañosas entre estados europeos como Francia, España o Austria, Italia, 220 millones, nos beneficia a los gran canarios o a los empresarios? Esa es la pregunta, yo la voy a poner ahí. Vamos a ver, yo respecto, no a esa pregunta concreta, sino respecto a la adjudicación de obras, hay un problema que los ciudadanos tienen que conocer claramente. La nueva ley de contratos del sector público, la ley de contratos del Estado, obliga prácticamente a adjudicar a las ofertas más baratas. Entonces estamos asistiendo en las administraciones públicas a una especie de subasta, en virtud de la cual muchas veces las obras y los servicios se adjudican al más barato. Y eso siempre tiene un cierto riesgo. Es lo más económico para las arcas públicas, lógicamente, pero tiene un problema, y es que luego haya insuficiencia o limitación o pérdida de calidad en la propia obra. La carretera, la segunda fase que se está adjudicando, se adjudicó me parece por 150 y pico millones y salió por 211 o 220 o algo así, es decir, que hubo una baja. Yo no diría que es temeraria, porque si hubiera sido temeraria no lo hubieran adjudicado, pero es una baja muy considerable. Y el propio ampliación del muelle, me parece que salió a subasta 55, 56 millones y se adjudicó por 45, una baja de 10 o 12 millones en un conjunto de 40 y pico, una baja del 20%. Entonces, a mí sinceramente como responsable público me preocupa que las empresas adjudicatarias no sean capaces después, se las adjudican porque muchas veces se encuentran como necesitadas de adjudicar para mantener plantillas, etcétera, etcétera, y que luego a la hora de la verdad no ejecuten con suficiente calidad las obras. Aquí en el muelle de Las Nieves, en el muelle de Agaete, pasó una cosa relativamente parecida en sus inicios. Seguro que ustedes saben que al inicio, cuando la obra inicial de Juan León y Castillo del muelle de la aldea ¿Conteste la pregunta? Perdón, señora. Sí, a mí me gustaría que el debate funcionara como hasta ahora, con respeto a cualquier opinión. Podemos no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con muchos de los que hay aquí, pero bueno, estoy aquí, tranquilito, calladito. Luis quería... Sí, bueno, respecto a la pregunta en concreto, en primer lugar entiendo que es el proyecto que han desarrollado los técnicos de carreteras del gobierno de Canarias. Muchas veces cuando se hace un túnel es incluso más barato porque la maquinaria que suele venir ya prevista para hacer generalmente 2 carriles. Si se va a hacer un carril es más caro, pero además siempre hay que prever la actividad económica que puede generar esta conexión con la aldea. La aldea es el municipio de Gran Canaria con menor renta per cápita y puede generar una nueva actividad, y en el caso de cualquier tipo de accidente y demás, siempre tener 2 vías pues permite la conexión, ¿no? Por lo tanto entiendo que la vía se ha realizado conforme a los parámetros que han establecido los técnicos, ¿no? Bien, la siguiente, la biodiversidad entre Agaete y la aldea es de 20% de la total biodiversidad de Canarias. ¿Cómo se va a proteger dichos valores naturales? Entiendo que ya está contestada, ¿no? Es como la primera.
hay tendido eléctrico el Risco Agaete en el nuevo trayecto? ¿Saben algo sobre eso? Yo creo que no está previsto. ¿Verdad que por ahí eso no va a ir? Yo lo siento, pero las eléctricas son muy poderosas. Dice, es preciso que la nueva carretera contemple el enlace con la circunvalación al valle y no con la vieja carretera hacia Las Palmas. Bueno, como saben, eso es una de las posibilidades, que supongo que yo no sé si ustedes tienen alguna alternativa de si la circunvalación va por la carretera vieja o por la nueva. El enlace actualmente en la zona de Agaete se encuentra detrás de la urbanización de Las Candelarias. Ahí es donde va a acabar o a empezar, según el sentido en el que se vaya la carretera que está actualmente proyectada y adjudicada. Sí, como veíamos antes, es el único municipio de Canarias que es muy imposible. Es muy complicado, entre la orografía, efectivamente. Entonces, lo que sí se ha hecho desde política territorial y conjuntamente a través de este plan y también a través del plan insular es que la circunvalación hacia el valle ha quedado incluido como una carretera municipal, como una vía municipal, y es así como se va a desarrollar y arranca desde la entrada del municipio viniendo de Las Palmas. Y a la otra parte, bueno, a lo que se han dado respuesta son las imágenes que estamos viendo con diferentes opciones, que parece que la más acertada y la que menos va a perjudicar y más va a favorecer al municipio es pues gran parte de esos tramos que vayan soterrados. El soterramiento, según los expertos, no siempre es ecológicamente mejor que el tendido aéreo. El soterramiento no es pasar los cables por hay que hacer unas zanjas enormes, y luego tiene un problema muy grave si hay averías, porque entonces hay que, digamos, sacar cualquier línea, etcétera, hay que desenterrarla si está soterrada. Por eso el Cabildo en este momento ha permitido que en el proyecto China-Soria que se está elaborando, creo, que se renuncie al soterramiento de las líneas. Ya sé que son agresivas pero no siempre el soterramiento es algo que ecológicamente, porque insisto, no se trata de abrir zanjas muy amplias, y luego tiene ese enorme inconveniente de que cualquier avería que pueda haber en las redes de conducción de electricidad, pues haya que cavar otra vez y volver a sacar las líneas a flote. Y aquí entre las propuestas que veíamos es semisoterramiento, habrá una parte soterrada, otra que no, con lo cual es pues bastante respirable, se cabe la expresión, y más cómodo para la vida de la población de Agaete, que además podrá ser el centro de las personas, que para nosotros es muy importante. La ventaja que tiene el soterramiento, indudablemente, que no tiene por qué ser, como tú bien dices, todo soterrado, sino que puede ser parte a cielo abierto. La ventaja que tiene indudable es que desliga lo que es el tránsito de las personas respecto al tránsito de los vehículos, que quizás es el gran problema que tiene Agaete, que para cualquier cosa tienes que cruzar una vía, o cruzas, cuando te das cuenta estás caminando por encima de la rotonda, ¿no? Entonces, buscar la fórmula más adecuada quizás pase por el soterramiento. Una idea que se puede plantear muy interesante es que a la salida de Las Candelarias, esa zona que llega a la rotonda central de Agaete, efectivamente aprovechando la orografía del barranco, pues pueda ser excavada y pues, con un muro de piedra o cualquier cosa vaya soterrada. Eso es indudable que es una salida muy, muy interesante. Vale, hay algunas, y yo le voy a pedir perdón a quien las ha formulado, pues son excesivamente agresivas personalmente, y no creo que al debate le acompañe. Yo les pido disculpas porque no las voy a leer. Señor Bravo, la circunvalación Agaete está aprobada y relacionada con la carretera de la aldea. Yo entiendo que sí. Señor Bravo de Laguna, ¿por qué habla de desarrollo? ¿Por qué habla de desarrollo Coalición Canaria cuando llevan tantos años y no han hecho nada para ello, sino cemento y retraso? Bueno, yo creo que eso no es una pregunta para mí. Yo soy candidato en un pacto Unidos por Gran Canaria con Coalición Canaria, pero yo no he gobernado nunca con Coalición Canaria. A lo mejor esa pregunta la podrían hacer a Nueva Canaria, que procede de Coalición Canaria, al PP y al PSOE, que han pactado con Coalición Canaria. A lo mejor esa pregunta era más lógica con ellos.
Bueno, señores, a mí me gustaría saber, preguntarle a todos los candidatos si con respecto a las tres posibilidades que hay de la que hace el plan estratégico de soterramiento, o la que hace el plan general, o la que hace la Consejería de Obras Públicas, si sus fuerzas políticas tienen alguna opinión de cuál sería la que apoyarían en el caso de salir elegidos. Si tienen alguna concreta. Yo claramente la que demandara el Ayuntamiento de Agaete, ¿no? O sea, la siguiente corporación pues planteará cuál es el enlace que considera más oportuno y por lo tanto se trata de una modificación menor en este proyecto y por lo tanto esa es la que habría que hacerse. Bueno. En cualquier caso, si me permite. Sí, en cualquier caso, lo que hablábamos antes de la participación, cuando esté el proyecto, o sea, cuando se vaya a diseñar qué proyecto es el que quieren, además allá hay un trabajo en el plan estratégico territorial con respecto a los soterramientos de las carreteras y hay pronunciamiento. Una vez que se hace ese proyecto y así el lazo por lo que hablábamos antes de participación ciudadana, al portavoz de Ciudadano, de que la participación no es preguntarle a todos y cada uno yendo a su puerta a preguntarle, se trata de exponer públicamente en un proyecto, primero que se pueda consultar con las asociaciones del municipio, aparte evidentemente con todas las instituciones que estén afectadas, pero es que además proyectos complejos donde tienen, como decíamos, estos mapas y memorias que son a veces difícilmente de entender, se tradujera de tal manera que estuviera claramente esos objetivos de esos proyectos, qué es lo que se quiere conseguir y qué es lo que se va a hacer. Traducido para que lo pudieran entender toda la ciudadanía y así posiblemente en esas exposiciones públicas más gente pudiera hacer alegaciones y proponer cuestiones si entienden exactamente cuál es el proyecto que se les está dando exposición pública, el proyecto que se va a hacer en lo que ellos entienden que puede estar afectado. Sí, nosotros más allá de con esto terminamos todas las preguntas. Pero ¿de qué va a contestar? Perdona, Inés, no te había visto todavía. Digo que más allá de decir que bueno que tendrá que ser una solución de consenso, creo que en este plan y que tendrá que ser la que venga definida técnicamente y sea viable y posible, a eso nos estamos refiriendo con la participación, no es lo que yo opine como ciudadana, sino lo que técnicamente al final sea posible, pero sí es cierto que en este plan estratégico va recogido lo que la población de Agaete quiere y ha sido participado. La idea y el conjunto de lo que se pretende está claro. Habrá que buscar la fórmula de que eso sea posible. Y no, a mí no me vale, como ciudadana y como representante de una formación política, no me vale decir que bueno, que ya decidirán los que venga, porque no es lo mismo que sea un gobierno u otro el que desarrolle este plan estratégico o cualquier otro plan estratégico, porque aquí está claro que el centro de este plan son las personas, que lo que se quiere es que el problema grave de conectividades y de movilidad que tiene este municipio se resuelve y se resuelva siendo el centro de las personas y desde luego un gobierno conservador como el que tuvo Agaete tiempo atrás, y hablo antes de los últimos 4 años, desde luego no va a dar respuesta a una solución donde esto sea lo que se pretenda. Por lo tanto, sí, y eso está en manos de todos en los próximos meses, de decidir qué Agaete queremos y hacerlo realmente como lo hemos plasmado entre todos en este plan estratégico, que es la solución. Que insisto, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que no es que hayan quedado trazadas exactamente la vía, eso ya corresponderá a los técnicos el encontrar la opción técnicamente menos impactante y más favorable, pero desde luego que permita que las personas y que la vida se desarrolle con normalidad en este municipio, sin que esta conexión permanente de vías y de trama de diferentes administraciones esté tropezando y dificultando la vida de la ciudadanía y de quienes nos visitan, pues desde luego tiene que ser la solución, y cualquier gobierno no va a desarrollar de la misma manera este plan estratégico. Vamos a intentar ser más concretos en la pregunta, porque fíjense la cantidad de preguntas que tengo aquí. Voy a empezar, ya todas las preguntas sobre la carretera se han terminado y voy a empezar con las del macromuelle o macromuelle. La primera, ¿por qué razón para Nueva Canarias, PSOE e incluso Podemos
la ampliación era necesaria y estaba justificada, incluso exigiendo su comienzo en el Parlamento. Cuando se acercan las elecciones cambian de postura. Me imagino que está para Nueva Canarias, PSOE y Podemos. Bueno, Sí, es verdad que bueno, nosotros entramos en las instituciones en el año 2015 y es verdad que en el Parlamento hubo una comparecencia sobre esta obra. Justo en el año 2015, esa primera comparecencia, una compañera intervino, que ahora ya no está en el grupo parlamentario, ahora mismo no es parlamentaria, y sí ahí habló de la necesidad de esta infraestructura en Agaete. Fue la única intervención, incluso ella reconoció el error en ese momento y al poco después, pero a partir de ese momento no ha habido ni una sola intervención del Grupo Parlamentario Podemos, ni por supuesto en la institución del Parlamento, ni en el Cabildo Insular, que tenga que ver y que se apoye esa estructura. Como decimos al final, de todo lo que se habló en aquel momento, no se tenía toda la información, a lo mejor se precipitó en esa postura que se hizo justo en el año 2015, pero como digo, que además hay un vídeo rulando por ahí, por las redes sociales, con las intervenciones de cada uno de las personas que tal, y solo se verá esa intervención de esa compañera, que como digo fue en el año 2015, muy puntual. A partir de ahí que se empezó a estudiar el tema, se cambió la postura precisamente por entender que el partido entendía la postura de otra manera, y desde ese momento la hemos defendido, hemos estado además hablando con la sociedad, con las asociaciones y trabajando precisamente, además yo creo que con argumentos y no con demagogia ni populismo como algunos pretenden acusarnos sobre esta obra, y en eso estamos, en seguir defendiendo con los criterios y con los datos. Sí. Bien, Luis. Bueno, yo creo que el cambio de postura es muy claro. El gobierno de España, a través de las autoridades portuarias que gestionan, la Autoridad Portuaria de Las Palmas pidió en el 2009 fondos europeos y se le concedieron un fondo de cohesión financiado al 85% para hacer una obra que se llamaba el Muelle de la Finge en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente con un único fin. Conseguir fondos de cohesión de Europa era tremendamente complicado y se le dio para mejorar la conectividad entre las Islas Canarias. Por lo tanto, ese dinero se nos dio, se hizo esa obra y posteriormente, en el año 2014, pues tuve la gratificación de convencer, de trabajar conjuntamente con el dueño de Naviera Armas, Antonio Armas, de Lanzarote, para que fuera la primera vez en España que una empresa naviera hiciera una inversión en el puerto de la Luz de cerca de 27 millones de euros. La hizo, la está terminando, le falta nada más que la gran terminal que va a conectar a los barcos como si fueran fingers en un aeropuerto, y por lo tanto empieza en el 2017 a conectar con embarcaciones rápidas con Santa Cruz de Tenerife. Agaete durante todo este tiempo pues era un proyecto durmiente, a veces salía, a veces nadie sabía por dónde estaba. Bueno, ahora más o menos sigue igual, porque nos enteramos que todavía no tiene fondos de la Unión Europea y yo estoy convencido personalmente que nunca los va a tener, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en el 2017? Que ya tiene una competencia a 40 kilómetros y por lo tanto el muelle de Agaete se queda para la población del norte y la aldea. Por lo tanto, ese es el cambio del posicionamiento del Partido Socialista, porque entiende que ya la inversión se hizo con fondos europeos en Las Palmas y ya no va a haber más tráfico para esta inversión. Por lo tanto, digamos que ese es el planteamiento. Sí, por parte de Nueva Canarias, añadir lo que ha dicho Luis, que efectivamente nos podrán decir que al principio de este mandato, tanto Cabildo como Ayuntamiento, las dos fuerzas políticas, nos reunimos con la consejera en aquel momento para tratar sobre cómo iba a ser el muelle, qué proyecto había, etcétera, etcétera. Y quien les habla, en algún momento sí llegó a decir, hablando en aquel contexto con la consejera, que efectivamente era una barbaridad el pibón que tenemos ahora y que sí podía en algún momento permitir o ser un instrumento de recuperación del litoral y del paisaje. Ahora bien, marchada la consejera en aquel momento, marchado el PSOE del gobierno, el ostracismo y el silencio ha sido absoluto por parte de Coalición Canaria y no ha querido ninguna mínima conversación al respecto
del muelle de Agaete, ni con el Cabildo, ni con el Ayuntamiento. Y lógicamente, ante esa actitud de no seguir explicando, de no seguir justificando, ante todos los argumentos que hemos ido viendo con posterioridad, efectivamente nosotros mantenemos el que no, y en esa postura vamos a seguir defendiéndola, porque además, no solo porque es que sea una postura voluntarista de la población, sino porque, insisto, las cifras no justifican, la experiencia no justifica ni la ampliación de ese muelle de ninguna de las maneras, y eso sería desarrollismo y no desarrollo de Gran Canaria. Y quien antes decía que Gran Canaria estaba en perjuicio con respecto a Tenerife, ahora no habla de comisión de desigualdad, sino de comisión de igualdad, y ya se defienden los intereses de Tenerife en Gran Canaria de otra manera. Nosotros seguimos manteniendo que no a esta obra. Esta es una pregunta muy concreta para el señor Grau de Laguna. Actualmente su partido ha solicitado un estudio de coste-beneficio del proyecto de ampliación del muelle a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este estudio da como resultado un ban social negativo de 24 millones de euros. Coalición Canaria ha negado la existencia de este estudio que el propio Pablo Rodríguez anunció en la cadena SER. Le propongo un reto. Le entrego un pendrive, por ahora lo tengo yo, con los números, y usted los analiza, y si tiene un poco de dignidad profesional, admite la existencia de este estudio. Por favor. Esto no es un partido de fútbol, y menos de baloncesto, que se lo hemos quitado a don Luis Ibarra hoy. De estudio y de los resultados que arroja. Yo no sé si quiere el pendrive. Sí, yo lo traigo. Y para mí no hay. No, es para Miguel Bravo. La persona, si tiene un pendrive, don Luis Ibarra lo solicita también. El que está necesitado de estudiar soy yo, por lo que se ve. Es que si es el informe de la universidad, yo llevo 2 meses esperando. Ya se sienta ahí, me gustaría. Pero lo pasa todo, ¿no? Pues, intentaremos localizar al señor del pendrive y buscamos juntos. Yo, que soy de letras, siempre me han interesado los números. Cuando estuve en las Cortes, fui su secretario de presupuesto y me interesan siempre los números, porque creo que al final lo más importante en la vida política es ejecutar bien los dineros de los ciudadanos. Naturalmente que los miraré, pero mire, aquí hay un tema que está planteado en el debate. Es que hasta abril del año pasado, Nueva Canarias y PSOE apoyaban esta obra. Y luego cambiaron, no hace tiempo, no, recientemente. Todos podemos cambiar, claro que sí. Pero lo que no puede es cambiarse solo en función de una determinada coyuntura. No, es que ahora vienen 1000 turistas menos, es que ahora van, miren. Señores, por favor. Yo les pido, por favor, respeto a todas las opiniones. Hay muchas personas que nos han demostrado que no coinciden con mi idea, pero yo he venido a este debate a dar la cara y a hablar y a que ustedes escuchen mi opinión civilizadamente. Y yo escucho la de ustedes. Y eso es la democracia, en eso consiste justamente la democracia. De los que estamos aquí, prácticamente el único que no ha cambiado de posición soy yo. Los demás han tenido que cambiar, pero yo no he cambiado. Y defiendo mi posición porque yo creo, sinceramente, que los políticos tienen que prever cosas un poco de futuro. Vamos a ver, a mí no me vale el argumento. Por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria se está oponiendo a la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Y con eso coincide con AENA, además, a nivel del Estado, que no quiere ampliar el aeropuerto de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque no hace falta. Pero es que entonces el puerto de la Luz, en su momento, cuando se previó con esa dimensión, no hacía falta entonces, porque luego huyen los barcos. Es que vamos a ver, las infraestructuras, los aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Gran Canaria se puede convertir en el principal aeropuerto de las islas para la conexión con África. Pero no, la tesis es, no hagamos las cosas hasta que no las necesitemos. ¿Alguien aquí en la sala aceptaría de un político que dijera, no voy a crear un hospital, porque como todavía no tengo los enfermos en las camillas esperando por un hospital, no voy a hacer el hospital? Si pueden explicar el interés general y en qué se beneficia la ampliación del muelle. No sé si alguien quiere contestar. Sí, si quiere. Vale. A ver, el muelle no es un muelle de interés general. Es decir, ha salido recientemente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, creo que ha sido,
en el que ha trasladado que no existe interés general, es decir, que la operativa que tiene Fred Olsen en este puerto es de uso privado, de interés privado, un interés particular, empresarial, igual que la que tiene Armas en Las Palmas. No se trata de un servicio público y, por tanto, no hay interés general. La realidad es esa. Incluso se da la circunstancia de que nada impide, salvo una cosa que ahora explicaré rápidamente, el uso compartido de las navieras en este puerto. Es decir, Armas podría operar perfectamente en este puerto con otros usos horarios distintos a los de Fred Olsen, sin ningún tipo de inconveniente, más que un inconveniente jurídico que existe, que es que Coalición Canaria ya se preocupó en su día de que fuera en exclusiva para Fred Olsen la concesión de este puerto para operar en el puerto de Agaete. Es decir, Armas no puede operar en el puerto de Agaete porque el gobierno de Canarias le dio la concesión en exclusiva a la naviera Fred Olsen. Indudablemente eso es lo que hace, sobre todo en los últimos años, hasta que efectivamente Armas ha decidido poner un catamarán, ¿no? un ferry rápido en Las Palmas, lo que ha hecho es que haya sido atractivo venir a Agaete, aunque estuviéramos en Las Palmas viviendo o en la zona norte, Arucas y la zona centro, venir a Agaete por cuestión de conectividad en tiempo con Tenerife, y también lo mismo para los transportes. Pero eso lo que ha permitido es que Fred Olsen pusiera las tarifas que quería prácticamente, es decir, que hubiese aprovechado ese monopolio, efectivamente, como dicen por ahí, porque al final es un monopolio creado por el gobierno de Canarias a través de la concesión, igual que pasaba con los supermercados en Lanzarote, o como pasan en muchísimos negocios en los que el gobierno de Canarias con su normativa lo que hace es cerrar la competencia y no echar una mano a los ciudadanos, sino a determinados empresarios. Por esta razón entiendo que efectivamente no existe interés general en un puerto de estas características. Vamos a intentar racionalizar el tema. Señor Ibarra, ¿qué medida va a tomar el PSOE para parar el sinsentido del macromuelle y por qué no se manifiesta en contra de las mentiras sobre Europa por parte de Coalición Canaria? Hombre, yo creo que he dicho claramente desde el primer momento que me ha asombrado que nos enteremos hace escasos días de que la financiación no está asegurada. Y la experiencia que yo tengo al gestionar los puertos de la autoridad portuaria es que difícilmente Europa vaya a poner un duro. Y no lo va a poner porque tiene muchos argumentos. Podrá justificar que ya la obra se licitó sin fondos europeos y por lo tanto no tiene sentido. Y sobre todo si Europa ve que hay contestación social, es complicado que vaya a incluir la obra. Pero hay otro dato, el tema de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cualquier persona que quiera analizar la rentabilidad de este proyecto sabe que no tiene una rentabilidad positiva. Y si no tiene rentabilidad positiva, Europa no lo va a pagar. Por lo tanto, yo creo que eso ya es una cuestión que tenemos que tenerlo claro y que lo tiene que tener claro el gobierno de Canarias, y por lo tanto, si quiere hacer la obra, la va a pagar con sus propios fondos. Pero vuelvo a decir, o sea, también me consta que Naviera Armas ha planteado un requerimiento a la Unión Europea para que el gobierno de Canarias pague una indemnización importante por el uso que está teniendo Fred Olsen solamente de este muelle. Entiende que el muelle tenía que haberse compartido desde hace muchos años y está pidiendo lucro cesante. Toda esta información que no se está trasladando a la ciudadanía es lo que parece que al fin y al cabo está moviendo el por qué surge el movimiento ahora en el 2017-18 del macromuelle, ¿no? Pero bueno, la respuesta es que yo creo que lo estoy dejando claro siempre desde el primer momento, ¿no? Y hay una unidad esa que dice, señor Ibarra, si su partido gana el Cabildo de Gran Canaria, ¿paralizará la obra? Bueno, el Cabildo difícilmente tiene capacidad, pero yo estoy convencido personalmente que la obra no se va a hacer nunca. Por lo tanto, yo personalmente creo que una obra con esta contestación, que no tiene fondos europeos o que no lo va a tener, y al fin y al cabo no tiene tráfico, y lo iremos viendo en los próximos meses, pero no que no tenga tráfico a corto plazo, que no va a tener un tráfico a medio y largo plazo. O sea, cuando se creó
Se dio el muelle de Tazacorte, también se dijo que iba a haber tráfico, llevamos 20 años con Tazacorte y lleva el muelle cerrado. Gran Tarajal también se planteó lo mismo. Arinaga, recuerden ustedes que Arinaga cuando se planteó para conectar Fuerteventura con Gran Canaria porque era el espacio más cercano. Bueno, Naviera Armas era obvio que era un sitio muy complicado de atracar. Naviera Armas por la presión hizo una prueba y nunca más volvió a muelle de Arinaga. Por lo tanto, cuidado con estas obras que al final un muelle vacío es una visión horrorosa, sin sentido, y por lo tanto yo estoy convencido que la obra no se hará, se pagará en torno a 2 millones al contratista y el macromuelle será una pesadilla que pasará delante de nosotros. Yo si me permite, tengo que entrar al trapo, no lo puedo resistir, porque se da la circunstancia de que la tramitación de la licitación de la obra del muelle de Agaete la realizó Puertos Canarios, que es una entidad dependiente del gobierno de Canarias, en la que la consejera que la presidía, era Ornelia Terrón, que era del Partido Socialista, claro. Entonces, cuando uno, delante de la ciudadanía, con todo el respeto, por el aplauso fácil, afirma que está convencido que no se va a hacer una obra que su propio partido político ha impulsado, ha licitado, ha promovido e incluso ha adjudicado por primera vez, porque creo que fue Ornelia Chacón precisamente la que firmó la primera adjudicación, que fue impugnada y luego fue desistida incluso por unas razones distintas que fueron relacionadas con la adjudicación del contrato y que luego relanzan nuevamente. Sinceramente, yo entiendo que un candidato al Cabildo se pueda poner de perfil, pero al final su compañera de partido fue la que promovió, entre otros, este proyecto. Entonces, bueno, por alusiones. Lo que he dejado claro desde el primer momento es que desde que Naviera Armas ha hecho la inversión y lo ha puesto en funcionamiento en el 2017, la obra ya carece absolutamente de sentido. Por lo tanto, a partir de ahí, el Partido Socialista cambia de postura y por lo tanto, si cambia de postura es que antes estaba a favor y por lo tanto, pues obviamente el Partido Socialista promovía esa obra. Luis, una cosa es estar a favor y otra cosa es promover y adjudicar una obra, que eso es muy distinto. Porque esa gestión que tú hiciste seguramente con extraordinario interés para la isla, en relación a llamar en definitiva a Antonio Armas y decirle, Concha, mete el dinero aquí que nos hace falta, seguramente se podría haber hecho antes de impulsar y contratar una obra de estas características, que como bien dice Marco Aurelio, que no está, pero la realidad es que en eso sí tiene razón, supone una pérdida económica para las arcas públicas el tener que beneficiar a un empresario con una indemnización por una adjudicación de una obra que no vaya a acometer, en el caso de que efectivamente no se acometa. Yo, lamentablemente, estoy convencido de que esa obra sí se va a hacer. Le digo lo que pienso. Es decir, yo al final soy un ciudadano como ustedes y yo creo que lamentablemente esa obra sí se va a hacer. Y creo que se va a hacer porque Coalición Canaria, que es, junto al Partido Socialista en su momento, los impulsores de esta obra, si no son sancionados en las urnas por los ciudadanos, van a seguir gobernando. Pero los juzgados, al margen de las decisiones que tomen, es decir, aquí se gana la batalla en las urnas. Y ustedes lo que tienen que hacer es, si están en el convencimiento absoluto de que Coalición Canaria es el mal de este muelle, lo que tienen que hacer es sancionar a Coalición Canaria, no votar a Coalición Canaria y votar a aquellos partidos políticos que ustedes consideren que van a llevar sus ideas a cabo. En cualquier caso, si me permite un minuto, Yo creía que estaba prohibido pedir el voto. Vamos a ver una cosa. Vamos a intentar evitar las alusiones políticas, porque es que si no, no vamos a poder responder a todas estas preguntas. O sea, y sea breve, porque claro, si el debate lo hacemos aquí, la gente me va a decir que por qué no se han hecho estas preguntas. Yo lo comprendo, son alusiones, pero muy brevemente, si tú también vas a comenzar, Luis, para seguir con las preguntas. Yo muy brevemente, decir que el que se haga o no se haga el muelle, esto no es un acto de fe, no es que estemos o no estemos convencidos de que se vaya o no se vaya a hacer. Hay que poner todos los instrumentos necesarios para defender la postura que cada cual defienda y considere. Ahora bien, el Cabildo de Gran Canaria sí que ha puesto mimbres para ello.
hemos tomado un acuerdo de modificación puntual del PIO para sacar del PIO la modificación, obviamente. Y eso me van a decir, pero es que eso no sirve para nada. No sirve para llevarle el instrumento al Gobierno de Canarias, que tendrá que darle el informe favorable a esta modificación puntual, y es el Gobierno de Canarias, porque será necesario su informe sectorial, quien diga que sí o que no. Por lo tanto, está en manos del Gobierno de Canarias que esta obra se haga o no se haga. O sea, que no es un acto de fe, es un acto de poner los mimbres y de poner los instrumentos para que se defienda y se lleve a efecto la postura que creemos que realmente es la que más beneficia tanto al municipio como a la isla. Y yo brevemente, si me permite. Sí, pero muy rápido. Sí, muy rápido, muy rápido. Es decir, perfectamente yo quería decir que la competencia de esta obra es del Gobierno de Canarias, por tanto lo que hay que cambiar es el Gobierno de Canarias, y tenemos esa oportunidad el 26 de mayo, y la modificación, que es una moción que se aprobó en el Cabildo, que tiene que ver con la modificación del PIO, también hay que tener en cuenta, sobre todo la salvaguarda a posteriori. Primero tenemos que parar esta obra y salvaguardar para que no vuelva a haber otra obra, porque como antes se comentaba aquí, lo que no se puede hacer es experimentos. Para poder saber si una obra va a tener una viabilidad, hay que tener estudios de viabilidad, hay que tener estadísticas y estudios serios sobre cuáles son las necesidades de la obra. Lo que no podemos tener son como los aeropuertos de Castellón o las miles de obras que, como saben ustedes, en la época boyante se realizaron simplemente para pagar a ciertos empresarios, efectivamente sin interés general, sin interés de parte, y bueno, en esa estamos, y lo que tenemos que hacer es seguir luchando para pararlo en todas las instituciones. Lo que estamos evidentes a favor de pararlo, lo haremos cuando estemos en ella, pero para eso no solamente tenemos el apoyo, necesitamos el apoyo de la gente en las urnas, sino también la movilización de las personas, que yo digo que es importantísimo para cualquier gobierno, para que cambien de postura aquellos que todavía lo defienden. Seguimos, hay una pregunta con que yo creo que Inés la ha contestado, pero está aquí, se la hago. A la señora Miranda, ¿por qué defendía que el muelle era solución para Gaete y ahora dice lo contrario? Yo creo que ya está contestada, ¿no? Yo por eso digo que creo que lo contrario. Hay un montón de preguntas para ti, José Miguel, pero si la vas a contestar, te la hago. Si me promete no enfadarse. A ver. Señor Bravo, ¿usted cree que los muelles de Arinaca, Tazacorte y Gran Tarajal han sido necesarios? Vamos a ver, son preguntas relacionadas con muelles distintos, porque el muelle de Arinaca es del Estado, o sea, lo hizo el Estado. El muelle de Tazacorte efectivamente lo hizo la comunidad autónoma. Y yo ya antes dije, yo me he quejado como Gran Canario de que las inversiones en puertos canarios, los que dependen de la comunidad autónoma, Gran Canaria ha estado olvidada y marginada, tanto Agaete como Arguineguín, que son los principales puertos dependientes de la comunidad autónoma en nuestra isla. Y por tanto, yo creo que el puerto de Tazacorte en concreto, donde se han gastado 100 millones de euros, es un puerto innecesario. Pero no tengo la misma opinión del puerto de Agaete, que tiene un movimiento y tiene una justificación histórica de más de un siglo. Pero es mi opinión. Bueno, hay otra pregunta que no creo que tú puedas contestar, pero te la hago. ¿Cuándo va a venir Pablo Rodríguez y el gobierno de Canarias a dar la cara ante el pueblo Agaete? Yo no puedo responder por los demás. Yo vengo a dar mi cara, la que tengo. No puedo dar la de los demás. Vale, ya que estás aquí, dice otra pregunta. ¿Conoce usted el proyecto real del macromuelle? ¿Por qué no podemos conocerlo el resto de los ciudadanos? Su socio consejero de coalición no ha venido a explicarlo. Yo vuelvo un poco a repetir, yo no conozco con detalles el proyecto, porque sí, no lo conozco, como para parecer no lo conoce mucha gente, pero en todo caso yo creo que es un proyecto que ha pasado todos los trámites legales. Fue adjudicado en 2016, efectivamente, era Ornella Chacón, hoy por cierto, presidenta de Puertos del Estado, la consejera de Obras Públicas y de Política Territorial, me parece, del Gobierno de Canarias, del PSOE, que lo adjudicó. Bueno, y después se paralizó porque hubo un problema con Playa Blanca. Yo al final no quisiera sacar tampoco la conclusión en este debate de que al final parece que se ha cambiado de postura muy vinculado a los intereses de Naviera Armas. Es decir, mientras Naviera Armas compitió con Fred Olsen para atracar aquí y solo había un atraque para un barco y planteó, por lo visto, que hacía falta dos para operar las dos navieras, el puerto de Agaete se impulsó y resulta que como ahora Naviera Armas ha encontrado otro hueco, otra solución técnicamente en el puerto de la Luz y de la Palma, pues ahora hay partidos políticos
políticos que dicen ya no hace falta el puerto de Agaete. Mi opinión no tiene vinculación con ninguna naviera. Yo pienso en la isla y en la puerta de Gran Canaria por la zona norte de la isla y la comarca del norte, que se beneficiará sin duda de una infraestructura necesaria en la isla. Luis tiene la palabra. Bueno, ya que estamos hablando de navieras, yo sí que tengo una percepción hace mucho tiempo con las muelles de Agaete. O sea, yo la sensación que creo, y a lo mejor estoy equivocado, pero muchas veces veo que el gobierno de Canarias, el objetivo que tiene es mantener el máximo tiempo posible el muelle con una sola naviera. Es decir, para mí uno de los objetivos que tiene es estar alargando el proceso que Europa le ha obligado ya a decir que este muelle tiene que tener uso compartido. Y en vez de empezar con el uso compartido desde ya, aunque sigan planteando ampliar el muelle, siguen justificando que exista una situación de monopolio hasta que se haga el muelle. Y a mí eso, la verdad es que me deja una incógnita bastante preocupante. ¿Me permite un turno de réplica? Creo que en enero de 2018 se produjo una sentencia, no estoy hablando de Europa, estoy hablando de los jueces españoles, una demanda de la naviera Arma para operar simultáneamente con el muelle actual, diciendo que parte del tiempo tenía que usarlo Arma frente a Fred Olsen, porque si no había de hecho un monopolio en la práctica. Y esa sentencia, esa sí la he leído, dice que es imposible compatibilizar los usos alternativos, porque por mal tiempo, por marejadas, por retraso, es muy complicado que un barco esté atracado y otro esté en espera para sustituirle. Eso es lo que... Señores, por favor, perdón. Esa es la información que tengo, puedo estar equivocado. El debate, pero como es, y yo lo siento, es que si no, las preguntas están y las respuestas, podemos, repito, estar o no de acuerdo, pero, señores, esto, si admitimos que estamos en un Estado democrático, tenemos que respetar, aunque no compartamos las opiniones. Ahí está Vox y ya está. Lo lamentamos todos, pero está ahí. Ya que, por favor, ¿terminaste? Sí. Vale. Entonces, otra pregunta a José Miguel. ¿Por qué se habla siempre de Gran Canaria sostenible y no son capaces de permitir para el norte de Gran Canaria un modelo sostenible con un desarrollo del turismo rural como fuente de desarrollo y riqueza para el territorio, permitiendo una construcción de un macromuelle sin sentido, sobre todo sin tomar en cuenta la opinión de los habitantes de este pueblo, de este municipio? Otro modelo, ese modelo está desfasado. Gracias. Bien, vamos a ver, yo no sé cuál es el modelo alternativo, lo único que yo sé, y todos lo sabemos, es que el norte de Gran Canaria ha ido perdiendo peso en la isla. Eso es una realidad. Como culpa del sistema actual, hay que cambiar de sistema. Eso es una tesis que tiene Podemos. Podemos es antisistema y yo respeto su planteamiento. Sí, tanto lo respeto que Podemos no existía, yo participé en la elaboración de la Constitución Española con Suárez, con la UCD, y por eso estamos en un Estado que permite discrepar y opinar de distintas maneras. De manera que yo no doy lecciones a nadie, pero no acepto tampoco lecciones de democracia de nadie. En todo caso, para la pregunta concreta que se me hace, yo no sé exactamente, ojalá yo supiera y yo tuviese la solución para decir el modelo que necesita el norte de la isla es exactamente este. Se habla allí de turismo, claro que sí. Yo creo que en el desarrollo posible turístico razonable, equilibrado, sostenible del norte de la isla. Pero para eso también es imprescindible las comunicaciones. También alguien podría plantear, ¿y hace falta la carretera de la aldea que tiene 8.000, 9.000 habitantes y hay una infraestructura muy importante? Claro que hace falta, pero a su vez esa conexión por carretera tiene también que ver con la salida de productos agrícolas, con la llegada de visitantes, etcétera, a esta zona de la isla. Es como yo lo veo. Que, insisto, podemos discrepar, claro que sí, pero es como yo lo veo desde el punto de vista de concepto de isla. Yo creo que la isla de Gran Canaria necesita reequilibrarse en sus municipios. Yo no creo que sea bueno que el 80% de la población y el 80% de la actividad económica de la isla esté ahora en el eje Las Palmas, Maspalomas, ¿no?
aquí hace falta reequilibrar. El turismo rural, por supuesto, es una posibilidad. La reserva de la biosfera, el tema del medio natural, las energías eólicas que pueden también implantarse y fomentarse en el norte de la isla. Sí, pero para eso una de las cosas importantes son también las comunicaciones, y las comunicaciones no son solo terrestres, sino también pueden ser marítimas. Si me permite... No, pero perdona, que había pedido que me aquí. Un momentito, por favor. Señores, estamos concluyendo y afortunadamente, pese a el tema tan peliagudo que estamos tratando ha ido afortunadamente por unos cauces normales. No nos perdamos en el tiempo del descuento, por favor. Inés y luego concesión. Sí, brevemente. Es decir, que sí, que efectivamente a lo largo del tiempo el norte de Gran Canaria lamentablemente ha perdido peso en relación con el sur. Pero también es cierto que en estos últimos 4 años el norte de Gran Canaria ha ido recuperando presencia y ha ido recuperando peso. Y yo me remito a pocos ejemplos, y hay muchísimos. Por un lado, el plan agropecuario que fue aprobado en este mandato, que establece la posibilidad de un mayor desarrollo del sector primario y de la soberanía alimentaria. Por otro lado, hablar que las conectividades y las conexiones son importantísimas. También, próximamente, antes de acabar el mandato, aprobaremos por fin el plan territorial parcial, el 15, PTP 15, que es el que va a permitir la conectividad y el desarrollo entre los municipios de Aluca, Moya y Guía. Por fin ya no nos van a multar yendo a 40, porque es quien va a permitir, además del desarrollo del litoral del norte, de esta parte del norte de Gran Canaria, va a permitir que se pueda ejecutar esa carretera que nos va a permitir la conectividad y el desarrollo, y va a permitir que podamos ir a trabajar a la capital y venir con mayor facilidad, y que también ese turismo y esa empresa puede ser desarrollada en el norte, porque para nada nos sirve tener una carretera fantástica y totalmente solucionada su pase por Agaete de aquí a la aldea si no solucionamos esa vía intermedia. Y yo recuerdo que en los últimos 4 años estuvo en un cajón en la consejería que dirijo, donde no se tocó para nada para no molestar determinados intereses parciales. Por lo tanto, creo que sí que se ha desarrollado bastante. Y por otro lado, en el plan insular, también en la visión próxima a aprobar, se incluye otro modelo de turismo, de un turismo rural, de un turismo sostenible para el norte de Gran Canaria, incrementando el número de plazas y modificando, modulando un modelo de turismo totalmente diferente al que está en el sur. Al sur le podrá haber servido, pero que en el norte queremos otro turismo. Yo creo que la diferencia está en que nosotros queremos en un desarrollo sostenible, en una isla sostenible en estos parámetros, y no en el desarrollismo que parece venir propiciado por un muelle o un macromuelle que no es necesario ni para Agaete, ni para la comarca, ni para Gran Canaria. Gracias. Sí, y yo brevemente, simplemente por alusiones que me decían, Podemos no es un partido antisistema. Podemos es un partido que ha venido porque creemos que es necesario un cambio en las políticas que tienen que implementarse, porque creemos que la ciudadanía tiene que decidir cuál es su futuro y tiene que participar en la política, y nosotros queremos escuchar a la ciudadanía. Por eso hemos venido a cambiar las formas de hacer política. Me sorprende que además usted hable de que apoya un proyecto que entiende que va a generar riqueza cuando no conoce ni siquiera cuál es el contenido del proyecto, que usted mismo aquí ha reconocido, y que nos esté diciendo que va a mejorar la vida de las personas. Infraestructuras que, como hemos visto en muchas otras ocasiones y en otros territorios, se han realizado sin saber exactamente cuál iba a ser la funcionalidad y la necesidad de esa infraestructura. No ignoramos en los mismos errores, analicemos, tiene usted el pendrive, estudie esos datos socioeconómicos y supongo que nos veremos en cualquier otro debate y podremos hablar de este tema nuevamente. Muchas gracias. Creo, como plantea Inés, que el plan territorial parcial 15, que es el que ordena todo el litoral de Aruca, Moya y Santa María de Guía, y el modelo que se le pueda dar también al municipio de Agaete, son determinantes para reequilibrar, como dice el señor Bravo de Laguna, la isla, ¿no? Y poder meter, por así decirlo, negocio y actividad y, por tanto, economía y empleo en el norte de la isla. Pero evidentemente, por lo menos desde Ciudadanos, apostamos por un modelo que sea radicalmente distinto al del sur, y tampoco queremos que sea el modelo de Linares. Es decir, no vemos, repito,
ni un muelle de unas dimensiones extraordinarias que es innecesario, ni vemos tampoco una zona industrial que consideramos que es inapropiada para poner en valor los caracteres esenciales que tiene el Agaete, que es su entorno, el buen clima, las zonas digamos de montaña que tiene, en las que hay unos magníficos senderos. Yo, que he vivido toda mi vida en el norte de la isla, me he criado en Aruca, he estudiado en Guía, tuve las novias en Galdar y viví en Agaete, creo que el norte debe apostar por otro tipo de modelo, un modelo que no pase por el exceso de edificaciones y que mantenga la esencia del pueblo marinero de Agaete. Bien, esto, estamos llegando al final. Nosotros nos planteamos un acto de 2 horas y prácticamente lo estamos cumpliendo. Yo quiero cerrar agradeciendo a cada uno de los representantes de los partidos su presencia aquí, algunos perdiéndose el partido de su baloncesto del alma, pero bueno, la política tiene esa cosa. Yo entiendo que algunos de ustedes no están de acuerdo con estos planteamientos, pero lo interesante es el debate, oír y contraponer. Yo aquí me estoy mordiendo la lengua porque tengo que estar callado, pero esto es así. Yo creo que la única forma que tenemos de avanzar es debatiendo, respetando las ideas. Por lo tanto, yo les agradezco a todos ustedes su asistencia, su participación. Algunas preguntas que no he hecho porque se repiten y se han repetido, o sea que hay bastantes coincidencias, y sin más, darles las gracias a los ponentes y gracias a ustedes por la asistencia.